la senadora Alejandra Reynoso del PAN, que estuvo aquí hace poco. Senadora, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Algo es que, senadora, que la legalización de la marihuana, en la que yo me puedo pronunciar de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya lo hizo Canadá, lo está haciendo estado por estado Estados Unidos, aunque federalmente siga siendo un delito. ¿Va a reducir la violencia? Yo creo que no, porque la violencia del crimen organizado no es por el tráfico o por el consumo de marihuana. Por supuesto, Joaquín, que no va a reducir. Yo creo que justo el problema es cuando se intenta maquillar un tema dándole un fin que no es el fin. Y sin duda no va a reducir la violencia. Efectivamente, cuando vemos lo que está sucediendo con la delincuencia organizada, no se están matando por la marihuana. Y hay que decir las cosas como son. Quieren la legalización por un tema económico, no por un tema de seguridad, y que además nos están viendo las implicaciones de esto en el tema de salud, y que efectivamente luego cuando se usa el argumento de que ya en Canadá está en varios estados de la Unión Americana, que incluso si vemos los estudios de Estados Unidos cuando se fue legalizando por cada una de los estados, era un tema económico, y las comparaciones y los estudios que hacían es cuánto cuesta la marihuana si la producimos, si la vendemos, si la legalizamos, o importarla de México. Es un tema económico. Así es. Yo digo que hay que nombrar las cosas como son. En el 2016, cuando se hace un intento más por la legalización de la marihuana, se traía el caso de la niña Grace. Y si vemos cuál es el origen, México acude al Consejo de Seguridad de la ONU, casualmente regresan con una iniciativa donde, bajo el argumento de que era para uso medicinal, y cuando tú veías la iniciativa, no tenía nada del tema de salud. Era un tema económico y que se trataba de despenalizar la aportación y el consumo, que está ya ahorita existe, pero muy limitado precisamente para que no haya un consumo mayor. Y hay una gran diferencia con el resto de los países que lo han legalizado, que es el Estado no es responsable de la salud de esos ciudadanos. Es decir, no hay una salud gratuita. Y en México, al momento de que se legalice, no solamente no disminuye la violencia, sino los gastos en salud, que de por sí son insuficientes, se incrementarían mucho más. Bien, Bien. A ver, ¿cómo ves, senadora Reynoso? Lo que yo creo es que se está guiando y llevando por el atajo y no atendiendo el fondo. No se fortalece en este gran plan policías municipales, estatales. Nosotros reconocemos que el Ejército y la Marina deben apoyar en el tema de seguridad, pero de una manera temporal y solidaria. En tanto no hagamos que las estructuras municipales y estatales tengan la fortaleza suficiente. Y segundo, que también me parece que es importante, si no se erradica la corrupción, se fortalece la procuración de justicia y se disminuye la impunidad, ¿qué es lo que nos dicen los policías ahora? ¿De qué sirve detener al delincuente si sale? Entonces, no solamente se trata de cuántos elementos tenemos en la calle, sino se trata de que veamos el problema integral de la inseguridad para que se pueda hacer una propuesta integral para construir y recuperar la paz. Gracias, senadora. A ver, Alejandra. No es fiscal. El discurso no cambia, es decir, antes estaba mal, no importa que ahora siga mal, porque antes también lo estaba. No puede ser ese el argumento. No podemos... Y la otra es, a ver, todo eso que dicen que va a disminuir es por la guardia o por la amnistía, porque todavía ayer escuchaba una declaración de manera que va a haber una convocatoria para los grandes capos que se entreguen a la autoridad, entonces recibirán la amnistía y hasta quizás beneficios fiscales. Perdón, con esto no se juega. Con esto, o sea, no es posible que estén planteando una amnistía al momento de que están hablando de la inseguridad. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento serio? Y yo creo, o sea, en verdad, los mexicanos están esperando resultados y ya no más discursos de lo que sucedía, sino de lo que quieren que suceda hacia adelante y cuánto va a costar. Senadora. Por supuesto que va a ser fiscal carnal, porque el Ejecutivo hace su terna, la manda al Senado, el Ejecutivo puede remover cuando quiera, sin que eso tenga que ver ninguna otra autoridad. Por supuesto que va a depender, no es autónoma, depende de la estructura del Ejecutivo. Por Dios, no es una fiscalía autónoma e independiente. Y bien lo decía ya Juan Manuel, esto no ha funcionado y fue en lo que insistimos nosotros. Para que funcione una fiscalía,
tiene que ser autónoma y eso requiere de la modificación y de un ajuste al 102 que se podía hacer, que tienen los números, lo que faltaba era voluntad. Y por eso creo que sin duda va a ser un fiscal carnal lo que tengamos, porque además no aceptaron que no tuviera antecedentes partidistas o cargos o dependencia familiar. Por ningún lado quisieron aceptar aquellas cosas objetivas que le pudiera dar autonomía e independencia. Gracias. Senadora Alejandra Reynoso. Joaquín, lo primero que yo haría es un exhorto, porque parece que esta coalición quiere legislar contra el PAN y el PRI y hay que legislar a favor de México. Hay que legislar con el tiempo suficiente y que en el corte lo platicábamos, ¿por qué no hacer la corrección? Estamos reconociendo que hay un error, hay que hacer la corrección, no hay tiempo. Entonces estamos con prisas cometiendo los mismos errores, lo cual no va a dar resultados diferentes. Y segundo, dependiendo de quién proponga, ¿se vale o no se vale? ¿Es bueno o es malo? Lo decía Mario muy bien hace un momento. Presentamos una reserva para crear la Fiscalía para las Mujeres. Todos los días presentan puntos de acuerdo en torno al tema de los feminicidios, pero no quieren crear una Fiscalía para atender los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo propuso el PAN, la reserva. Solo por eso lo votan en contra. Entonces, esto es el exhorto. Una Fiscalía autónoma, independiente, pero para que realmente haya justicia en el país. Gracias, muchas gracias, Alejandra Reynoso, Al contrario. senadora de Acción Gracias. Nacional.